Esencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 50 minutos. Está con nosotros aquí en el estudio y a quien agradecemos su tiempo, el diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Polo Hospital, a quien hemos invitado porque recientemente dio cuenta de sus actividades como legislador. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días y como siempre, gracias por la apertura para con este medio. Al contrario, el agradecido soy yo de que me inviten acá a este espacio. Un saludo enorme a todos los que nos ven, a todas las que nos escuchan y pues muy contento de estar acá con ustedes. Tal vez podríamos iniciar la charla, mi estimado diputado, con un contraste. Se ha dicho mucho de la poca productividad que hay en el Congreso local. La legislatura inmediata anterior, en la que también formaste parte, pues fue señalada por una de las más grises de todo nuestro país, las más costosas para el erario público. Y entonces vienen ahora pues estos informes que pretenden ser de transparencia y de rendición de cuentas, en donde pues justamente preguntarte por qué un informe de actividades con estos señalamientos que emanan de la legislatura inmediata anterior, pero que en esta también los diputados de Morena han señalado que hay parálisis legislativa y un secuestro de la legislatura por parte de la bancada del PAN. No, y además lo planteas muy bien, porque justamente toda la narrativa del informe que acabo de presentar versó sobre la productividad. O sea, esa fue mi narrativa, ¿no? Mira, te voy a dar algunos datos. El promedio de iniciativas que presenta una diputada, un diputado local en este país va de 5 a 15 iniciativas en promedio que presentan cada 3 años. O sea, durante 3 años. Yo conozco, no voy a decir nombres, pero diputados que no presentan una, durante 3 años. Y luego, bueno, el número de iniciativas que presentas, pues a lo mejor es irrelevante, ¿verdad? Porque puedes presentar 100, 200 o 5,000. El número de iniciativas que logra aprobar una diputada o un diputado durante 3 años en este país es de 2 a 5. Entonces, cuando vimos esos datos, nos dimos cuenta que, la verdad, me da mucho orgullo del equipo de trabajo que entregamos un resultado extraordinario, porque mientras el promedio son 7 iniciativas presentadas, nosotros hemos presentado 101 iniciativas. 101, más de 100. Y mientras el promedio son 3.5 iniciativas, 3 iniciativas aprobadas, a nosotros nos han aprobado 38 iniciativas. Entonces, pienso que también este discurso de es que es una gran congeladora el Congreso, es que no salen las iniciativas. Bueno, tal vez no salen las que tú quieres que salgan, ¿no? O no has encontrado entonces una agenda legislativa que genere los consensos mayoritarios. A ver, por supuesto que tengo, pues digo, nada más saquemos cuentas, pero por ahí casi 60 iniciativas que no han salido. Y que hay temas que me encantaría que hubieran avanzado a la velocidad que yo quisiera, pero que no han generado los acuerdos, no han generado los consensos. Y entonces, pues en lugar de tirar la toalla, pues nuestra chamba, me parece, es estar convenciendo todos los días a nuestras compañeras y compañeros de que esto es una buena idea, de que necesitamos legislar sobre esto, de que tenemos que sacar esto adelante y negociar. Y me refiero a negociar en el buen sentido, porque hay agendas que unos grupos quieren, hay otras agendas que tu grupo quieren, y bueno, pues hay que conciliar entonces en medida de lo posible. Pero sí se puede, o sea, justamente lo que informé el miércoles es, por supuesto que se puede, tan se puede que tenemos 38 iniciativas aprobadas, no exhortos y eso, esos los quité, porque el exhorto ustedes saben que pues luego puede llenar las estadísticas. Son llamadas a misa. Pues sí, o sea, no es vinculante, ¿no? Entonces no tiene más que... es una posición del Congreso ante algo, lo cual es importante a veces. Sin embargo, bueno, pues acá estamos hablando de cambios legales, ¿no? Hay muchas iniciativas. La verdad es que no hay unas más importantes que otras porque pues cada iniciativa es la lucha de una persona, es la causa de alguien, de un grupo, de un colectivo. Y acá destaqué algunas el miércoles porque si no iba a durar el informe 3 días. Pero, por ejemplo, logramos la ley de paternidad, que me costó 2 años y medio estarla peleando, los derechos de paternidad, que por cierto, la UAC era un ejemplo porque tenía el doble de lo que daba el gobierno. O sea, los 5 días hábiles y ahora la UAC daba 10. Ya el gobierno está en 20, entonces ahora la UAC está a la mitad, entonces también lo dejo ahí sobre la mesa porque es un área de oportunidad donde debemos de evolucionar todos. Aprobamos muchísimas reformas en el tema de igualdad para las mujeres, de cerrar el espacio a la violencia política de género, muchísimas, una agenda muy grande sobre las niñas, los niños,
sus derechos, su derecho desde que nacen, su acta de nacimiento, cómo los registran en el registro civil, el orden de los apellidos, que antes no los podían elegir los papás, sino que te los imponía el Estado. También en materia de educación para las niñas y niños, para que tengan pues, herramientas, tengan todas las tecnologías, ahora la inteligencia artificial, que sea parte también de la escuela pública, porque todo este tipo de educación luego se da, pero solamente a los más privilegiados, a los que lo pueden pagar. Y esta privatización de los mejores estándares de educación es lo que hay que eliminar, ¿no? Y bueno, una agenda muy larga en salud, en derechos humanos, en todo. La verdad es que 38 iniciativas, yo sé que acá el tiempo es corto en televisión, pero muy contentos, muy orgullosos, creo que hemos entregado buenas cuentas y hay que seguir avanzando. El reto que se tiene hacia adelante es seguir siendo los más productivos, seguir presentando iniciativas que tengan mucha creatividad, que sean progresistas, que se piensen fuera de la caja y que sobre todo le den igualdad de oportunidades a las personas. Yo lo que mucho hablaba en el informe es que debemos de hacer leyes que lo que creen es que no importe la marca de la cuna en la que te tocó nacer, puedas al final del día tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Entonces, tenemos que dirigirnos hacia allá y hacerlo desde la niñez, desde las niñas, desde los niños, porque alguien que nace con desigualdad económica, lo único que provoca el Estado es que esa brecha se vaya ampliando durante el tiempo. Con alguien que tiene, digamos, todos los privilegios económicos para atenderse en temas particulares. Entonces, vamos a seguir con eso. Hay mucha agenda pendiente también en el tema de salud mental. Debemos de normalizar y obligar al Estado queretano a brindar atención psicológica, a brindar salud mental. No puede ser que haya solamente un centro estatal de atención mental y que las clínicas en las comunidades, en los municipios, no puedan tener una primera atención con las personas. Hay que normalizarlo. Hay que hablar también sobre la prevención del abuso sexual infantil, que es un tema que es mucho más recurrente de lo que quisiéramos en nuestro país, y hay que darle herramientas a los niños. Por eso tenemos una propuesta sobre educación corporal obligatoria desde la niñez, pues para que podamos prevenir esto. Y como eso, la agenda de cuidados también, la gente que entrega su vida para que alguien más sobreviva, y el Estado debe de acompañar a las cuidadoras, porque están dejando su vida profesional, están dejando su vida productiva, porque alguien más pueda sobrevivir. Entonces, debe de haber un acompañamiento de parte del Estado. Son muchos los temas, vamos a seguir insistiendo, pero invitar a todas las compañeras, compañeros, a que propongamos, hay que tirar todas a gol, hombre, alguna va a entrar. Y hay muy buenas ideas, hay muy buenas iniciativas, que más allá de colores, más allá de partidos, debemos de estar impulsando y apoyando. Se quedaron algunas ahí congeladas, se mantienen algunas todavía sin que puedan salir adelante. ¿Cómo van? Muchísimas. A ver, por ejemplo, vamos a seguir insistiendo en el tema de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es algo que presentamos en la legislatura pasada, en donde, bueno, pues había una mayoría calificada del PAN, pero que era importante también poner el tema sobre la mesa. A veces me dicen, oye, ¿por qué presentas esto si sabes que no va a generar la mayoría calificada? Le digo, no, pero vamos a poder incidir en la agenda pública y vamos a poner los temas al centro de la discusión para obligar también a la discusión, porque lo peor es renunciar siquiera a discutir los asuntos en los que uno cree, ¿no? Y la verdad es que es un privilegio y es una oportunidad de vida extraordinaria ser diputada, ser diputado. Y lo peor sería pasar 3 años y decir, bueno, pues ahí estuve y hice 2 o 3 amigos, ¿no? En Morena y en el PRI, bueno, no, ahí sería uno, pero y en otro lado, en lugar de salir de ahí profundamente orgulloso de que hiciste cambios, que transformaste la vida de las personas a través de las leyes, ¿no? Entonces, pues hay que seguir insistiendo, hay muchos temas pendientes, muchísimos. Ahora hablaba el diputado federal del tema del agua, que con esta muerte que le decretó el gobernador Albatán, pues hay que pensar en un proyecto alternativo, hay que pensar fuera de la caja, insisto. Pero bueno, muchos retos que tiene Querétaro y que hay que seguir trabajando. Además quedan 2 años, tampoco que nadie tire la toalla. Para el 27 falta mucho, aunque luego están pensando en eso todo el tiempo. Y faltan 2 años en donde podemos legislar muchas cosas. Justo del 27, mi estimado diputado. Donde luego andan pensando justo mucho. Del 27. ¿Sí? Platicábamos en la mañana, Alfredo y yo, y criticábamos el informe de Rodrigo Monsalvo,
que a mi particular punto de vista sonaba más a un acto proselitista que a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Tuve la oportunidad de seguir tu informe y he aprendido que en algunas ocasiones a la clase política hay que leerla entre líneas. Decías tú, cuando presentabas en tu informe, hablabas de las becas, una iniciativa de que se pague el impuesto predial a través de becas, más o menos así, de las universidades privadas. Exactamente. Y decías tú que cuando lleguen habrá el plan más ambicioso de becas para el Estado. No sé a quién te referías cuando lleguen. Cuando y luego, lleguen estas ideas, sí. Y luego cierras con tu discurso diciendo que vienen cosas mejores. A ver, el cierre la verdad es que no estaba pensado porque me pasaron a mis hijos, tengo un bebecito de 1 año, y lo estaba cargando y entonces se comió el micrófono y entonces mientras se comía el micrófono yo tenía que cerrar el discurso, entonces la verdad quién sabe qué dije, no me acuerdo, pero gracias por Pero los decirme. lapsos en psicoanálisis son importantes, mi estimado diputado. Pero sí, a ver, eso de las becas es muy importante. Tenemos un problema enorme de cobertura en educación superior en este estado. Porque además también somos víctimas de nuestro propio éxito. Llega mucha gente a estudiar a Querétaro, mucha gente, muchos chavos de otros lugares del país en donde pues, no tienen las condiciones óptimas para estudiar. Y resulta que más o menos el promedio en toda la educación pública, juntando la UAC, el Politécnico, etcétera, el tecnológico, están rechazando a 6 de cada 10 aspirantes. 6 de cada 10 chavos que quieren ingresar no caben. Entonces, para ellos tenemos que poner una alternativa de solución, porque estamos convencidos que la educación no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho universal. Entonces, hay que darles alternativas. Una alternativa que yo planteé, que los municipios ya tienen la facultad hace 2 años y no la usan, ese fue mi molestia y por eso dije eso, porque pues, se van a ir por esta y otras razones. Porque tienen la facultad de, en lugar de cobrarle predial a las grandes universidades que están instaladas en su municipio, ese predial por 2, es decir, multiplicado al doble lo que pagan de predial, lo puede entregar la universidad en becas. Y están de acuerdo las universidades, que eso es lo mejor. Porque las universidades te dicen, para mí al final va a ser un ahorro. Porque ellos, tener un joven, una señorita más en el salón de clases, no les representa ni más agua, ni más luz, ni más nómina. No es significativo el gasto para ellos. Pero imagínate cuántos chavos podrías meter a la universidad privada a través de este esquema. No va a resolver el problema, pero es una acción que te ayuda a meter más chavos. Entonces ya tienen esa facultad. ¿Y cuántos creen que en 2 años han usado esa facultad que tienen? Son 18 municipios, no lo sé. Ninguno, 0. No, pero piensa en la zona metropolitana, que es donde están instaladas todas las universidades. Ninguno lo ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas algo que al municipio le representa menos ingresos, porque lo ven así en términos como empresariales, ¿no? Como si fuera de venta, entonces el ingreso ya no les gusta. Oye, pero estás entregando becas para que los chavos puedan estudiar. Sí, pero voy a recaudar menos, ¿no? Como si fuéramos, como si la chamba del gobierno fuera estrictamente ver cómo recaudar y no cómo invertir en el futuro. Pero bueno, por eso a lo mejor me emocioné en el discurso y dije que ahora que se vayan, Pero haremos un programa de becas. ¿Tú sí piensas en el 27? Yo pienso en que la educación debe de ser un derecho universal. Estoy hablando de la candidatura. No, pues a ver, yo creo que todo político siempre está pensando en el futuro, pero sí te voy a decir algo. El 2 de junio, creo que es 2 de junio del 2027, va a llegar. O sea, es inevitable. No sé si yo voy a llegar. O sea, vivo de entrada o como candidato, como sea. Pero ese día va a llegar. Y la verdad es que si solamente estás pensando en ese día, te vas a obsesionar y te vas a frustrar. Entonces también es bien bonito el camino. Hay que aprender a disfrutar el camino. Todos tenemos objetivos en la vida y salir de la prepa, salir de la universidad, que tu hijo se gradúe. Pero el camino para lograrlo, eso es lo bonito de la vida, porque luego son momentos tan rápidos, tan efímeros. Una elección es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se acabó. Es mediodía, de tu vida, de toda tu vida. Entonces tienes que aprender a disfrutar el camino para llegar hasta ese 2 de junio a las 8 de la mañana. Y ya de ahí, Dios y los ciudadanos con su voto libre decidirán. Entonces estamos disfrutando mucho el camino y sobre todo trabajando, porque ese 2 de junio también habrá quien diga, bueno, ¿y qué hiciste, no? Cuando esté formado en la casilla. El Movimiento Ciudadano, desde mi punto de vista, pues se va a colocar como una tercera opción, una tercera vía
en esta elección del 27, pero yo también aquí lo he expresado incluso, pero por muchos de los que llegan a Movimiento Ciudadano ya estuvieron, algunos en el PAN, otros en el PRI, en tu caso pues te tocó estar en el PRI y también en estructuras gubernamentales. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces para no mostrarse como algo que ya incluso tuvo la oportunidad también de gobernar? Bueno, y en todos los partidos, la verdad es que si nos remontamos al origen de los actores políticos, pues tenemos al expresidente López Obrador, que había sido presidente del PRI en Tabasco, ¿no? En la tierra ahí de Adán Augusto y la Barredora y todo eso. Entonces, la verdad es que todos tienen un origen distinto, pero la mística, la ideología, los principios que envuelven a un partido al final del día es el proyecto que presentas. Acá, como yo les decía, la gran agenda de Movimiento Ciudadano son las niñas y los niños, y esa es la apuesta que se tiene, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que ellos no votan, entonces, ¿por qué hacen tantas políticas públicas, tantas leyes a favor de ellos? Pues porque es una causa en donde creemos que debemos de entregarle a las niñas y a los niños un mejor Querétaro del que recibimos. Hay que dejarles un mejor México del que nos está tocando vivir. Y pues basados en esa mística en la que se construye Movimiento Ciudadano, pues me parece que estamos, claro, jalando de todos lados, pero también de la sociedad civil, ¿eh? La verdad es que yo que estuve en otro lado muchos años, nunca se acercaba, por ejemplo, conmigo un rector, una directora de una universidad a decirme, oye, yo quiero sumarme y participar de manera activa y pública en el partido. Eso sí pasa en Movimiento Ciudadano. Sí hay, claro, actores políticos como yo, como muchos otros que se han sumado, pero también gente de la sociedad civil, ¿eh? Que quiere participar y que ve en los partidos tradicionales, los que ya han gobernado y los que están, pues ya unas dinámicas muy distintas. Y acá les gusta la alternativa, lo que se está planteando, insisto, en una agenda fuera de la caja, mucho más progresista, más alegre y más aterrizada a la actualidad, me parece. Por eso también hemos logrado conectar con las juventudes. Algo que ha logrado MCI y me parece extraordinario es romper esa barrera que hay con las juventudes, lograr que el mensaje llegue hasta los jóvenes. Eso es bien complicado, es bien difícil, y te habla de una marca que hoy pues goza de una buena aceptación. De hecho, es una marca que su nivel de aceptación es superior al rechazo, y eso ningún partido político lo tiene en México, salvo Morena y Movimiento Ciudadano. Entonces, pues hay que cuidar también mucho al movimiento, y claro, bienvenidos todos los que empaten con esta forma de pensar. Y también es un reto no caer en ser un partido satélite del PAN o de Morena. No, del Verde no vas a estar hablando. No, del Verde y del Partido del Trabajo. y de No, muchos pues, a ver, también. aquí en este espacio platicamos de eso, de mi razón por haberme ido de aquel lado. Y les dije, porque un partido político está hecho, está conformado, está creado para competir por el poder. Esa es su esencia, ¿eh? Competir por el poder. Y ya en el poder, bueno, transformar la vida de las personas, pero el partido es eso. Y entonces cuando un partido decide ya no competir, sino gravitar alrededor del poder, que es lo que dices, un satélite que gravita, pues ya no sirve. O bueno, no nos sirve a los que aspiramos a conquistar el poder para transformar la vida de las personas. Entonces, por eso el planteamiento es esa alternativa a los dos grandes ejes que hay, ¿no? Al PRI, al PAN, que depende del Estado, quién es el satélite de quién, ¿no? O sea, tal vez aquí el tricolor es el satélite del PAN, pero en Coahuila el PAN es el satélite del PRI. Entonces depende en dónde estés parado en la República, pero así funcionan. Y lo mismo sucede del otro lado con Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, ¿no? Entonces, por eso Jorge Maínez ha sido muy claro. No le apostamos a la alianza con el pasado, ni mucho menos con el presente, sino esta alternativa, esta tercera vía que puede, pues, justamente responder a todas esas personas que, por ejemplo, en Querétaro están cansadas ya del pan con lo mismo, el pan de todos los días, y que tampoco les encanta la idea de que pueda llegar Morena con todo lo que está pasando en varios estados de la República, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede construir esta alternativa. Nos acaba el tiempo, mi estimado diputado. Ya ven, hablamos más del 27 que del informe. No es cierto. Pues muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes Gracias por la invitación. Al diputado por Hospital de Movimiento Ciudadano por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros amigos de Fahrenheit 89.5 aquí en este espacio.